En un principio se creía que el sistema nervioso central estaba constituido por una red que iba aumentando en tamaño, pero en la que estaban establecidas todas las conexiones de una forma fija, de tal manera que ya nada se podía variar. Sin embargo, fue Santiago Ramón y Cajal el que cambió este concepto. Él no acuñó como tal el concepto de plasticidad cerebral, no utilizó los términos de plasticidad cerebral, pero sí que desarrolló el concepto de lo que hoy entendemos por plasticidad cerebral. Para Ramón y Cajal, el sistema nervioso central dejaba de ser una red continua en la que no eran posibles nuevos cambios y nuevas conexiones, y identificó las neuronas como células aisladas en las que se iban estableciendo conexiones cada vez más complejas según transcurría la vida del individuo. Este texto que aparece en la diapositiva y que está escrito en 1894, a pesar de que ha transcurrido ya más de un siglo, no ha perdido actualidad. Dice: la capacidad cerebral depende de dos factores. El primero, de la herencia, en cuya virtud recibimos un cierto número de células cerebrales con determinada propensión a asociarse y a constituir lo que podríamos llamar la personalidad natural. El segundo, de la influencia del medio, padres, maestros, libros, consejos, ambiente físico, etc., por cuya virtud reforzamos en ciertos puntos y contrariamos en otros las asociaciones naturales hereditarias y establecemos a menudo conexiones enteramente nuevas. De este modo se produce la personalidad de adaptación, que puede mejorar notablemente la organización encefálica si las sugestiones del ambiente están fundadas en la ciencia positiva, pero que la desvían y la deforman cuando son debidas a la ignorancia, la rutina, el fanatismo o el odio de razas, clases o personas. Este texto es de absoluta actualidad y podría haber aparecido hoy en cualquiera de los periódicos. Santiago Ramón y Cajal supo resumir en una sola frase el concepto de plasticidad cerebral. Él dijo que todo hombre puede ser constructor de su propio cerebro. Es decir, todo hombre, por las circunstancias que le rodeen y por la vida que al final se forje, podrá llegar a establecer diferentes conexiones cerebrales y por tanto podrá llegar a tener pues diferentes capacidades y obtener diferentes resultados en su vida. En este excelente dibujo de Santiago Ramón y Cajal vemos cómo son o cómo él veía las espinas dendríticas. Las espinas dendríticas son las que van a establecer conexiones entre células y van a ir forjando la complejidad de las conexiones cerebrales. Como vemos ahora en microscopía electrónica, las espinas dendríticas no son muy diferentes a cómo realmente las pudo ver Santiago Ramón y Cajal con unos medios mucho más rudimentarios. Hoy sabemos que estas espinas dendríticas están en continuo movimiento y están intentando establecer siempre nuevas conexiones. Este movimiento de las espinas dendríticas es mucho más intenso cuanto más joven es el animal, y es todavía más pronunciado en los animales prematuros. Esto se ha hecho en experimentación animal y un grupo de investigadores japoneses han podido grabar in vivo en ratoncitos el movimiento de estas espinas dendríticas. Es decir, podemos suponer que las espinas dendríticas de los niños prematuros que estamos atendiendo en nuestra unidad están en continuo movimiento, están tratando de establecer nuevas conexiones. El que estas conexiones sean las que deben de ser y se produzcan de una forma organizada, como vamos a ver, va a estar muy relacionado con el ambiente que les proporcionemos. En otra presentación ya vimos esta misma diapositiva, pero representa muy bien lo que acabamos de decir.
Tenemos por un lado la resonancia magnética de un niño a las 24 semanas, en la que vemos que su cerebro está poco evolucionado. Es un cerebro en el que apenas está marcada la corteza cerebral y en el que no están desarrolladas las circunvoluciones cerebrales. Al lado tenemos la resonancia magnética de un niño a la edad de término, con una corteza ya bien marcada y con unas circunvoluciones bien desarrolladas. Todos estos cambios, que en sí mismo entrañan mucha complejidad, se producen durante el ingreso de los recién nacidos en nuestra unidad neonatal. El que estos cambios se produzcan de una forma organizada y de una manera secuencial, tal como estaba previsto que ocurriera intraútero, como digo, va a depender en gran parte de cómo le proporcionemos cada uno de los cuidados cuando nos acercamos a cada uno de estos niños. También vimos ya esta imagen que representa como ninguna toda la actividad cerebral que se está produciendo desde la 20 semana a la 35 semana en cuanto a la madurez y al establecimiento de conexiones cerebrales. Y como dije la otra vez, casi solo nos tenemos que quedar con una sola idea, y es que entre la 25 semana de edad gestacional y la 35 semana de edad gestacional se están produciendo 40.000 nuevas sinapsis por segundo, 40.000 nuevas conexiones cada segundo. En esta diapositiva se muestran diferentes tractografías que lo que quieren hacer visible es la complejidad del cerebro, el perfecto orden en el que se establecen todas las conexiones y en el que están establecidas todas las rutas de todas las fibras nerviosas y cómo están organizadas. Como digo, pues gran parte de toda esta organización en nuestros niños prematuros ocurre después del nacimiento y por tanto ocurre en la unidad neonatal. Es difícil que con todo el ambiente inadecuado que les proporcionamos, aun cuanto estamos intentando ser lo más cuidadosos posible, pues es difícil que consigamos mantener este orden y esta estructura en toda la alineación de las fibras y de las conexiones. En relación a todos estos aspectos de la madurez cerebral, con la maduración de los sentidos tenemos un muy buen ejemplo. La cronología de la madurez de los sentidos está muy bien establecida y se reproduce en todos los niños. Lo primero que madura es el sentido del tacto. Es el primero que aparece desde las primeras semanas de gestación y el niño pues intraútero pues está expuesto a unas sensaciones táctiles pues suaves y ligeras con su propio cuerpo y con las paredes del útero. Posteriormente maduran el olfato y el gusto. Esto puede sorprender porque realmente hasta hace muy poco han sido dos sentidos que han estado pues prácticamente abandonados en el cuidado del recién nacido. ¿Por qué el olfato y el gusto maduran tan precozmente? Pues bueno, no dejamos de ser mamíferos y podemos pensar en la importancia que tiene el olfato para detectar el peligro en todos los animales mamíferos y además en que muchos de los animales mamíferos recién nacidos encuentran a su madre y se guían para llegar al pezón por el olfato. Esto mismo ocurre en los recién nacidos humanos. Hay un experimento hecho ya hace muchos años y publicado en el que los niños cuando se dejan en contacto piel con piel y a la madre se le ha lavado uno de los pechos y el otro pues no se le ha lavado y está con todo el olor natural de que se tiene pues después de haber pasado por la experiencia del parto, el 90% de los recién nacidos se agarraban y llegaban hasta el pecho en el que no había sido lavado. Es decir, que para el recién nacido el olor también es fundamental a la hora de guiarse y de iniciar el amamantamiento. Esto, como digo, pues nos ha preocupado poco, ahora nos preocupa más e intentamos pues que el niño esté cerca de objetos que le recuerden y que tengan el olor materno
e intentamos evitar que esté expuesto a olores que le puedan confundir. El siguiente sentido que madura es todo lo que tiene que ver pues, con todo el sistema vestibular y con el control de la posición. También hasta no hace mucho nos hemos preocupado poco del mantenimiento de la posición después del nacimiento y esto pues tiene efectos a medio plazo cuando se pierde la posición de flexión, pero también pues tiene efectos en la madurez vestibular y todo ello pues se comentará cuando se hable de todo el tema del posicionamiento. El oído y la vista son los dos últimos sentidos que maduran. Es decir, que cuando tenemos niños muy prematuros, entre las 24 y las 25 semanas, el oído y la vista apenas han empezado a desarrollarse y a ordenarse. Y sin embargo, hasta hace nada más nacer, estos niños estaban sometidos a gran cantidad de ruido y a muchísimos estímulos visuales, lo que hacía que estos sentidos tuvieran que madurar de una forma precipitada y por tanto de una forma desorganizada, con consecuencias importantes para los niños. También de todo esto pues se hablará en otras de las exposiciones. Conocer todo esto da un poco de vértigo. Saber que cada una de las cosas que hacemos va a pesar en el cerebro de los niños que atendemos nos añade una responsabilidad todavía mayor a la que ya sentimos cuando cuidamos y atendemos a los recién nacidos enfermos. La buena noticia es que con muy pocos recursos, simplemente con algunos conocimientos y con la voluntad de cambiar y ayudar a cambiar a los equipos, podemos establecer estrategias de neuroprotección. Conociendo que estos cerebros de estos niños son tan inmaduros y están tan poco preparados para recibir la mayoría de los estímulos que proporcionan la UBI, podemos establecer una serie de estrategias que les protejan de estos estímulos perjudiciales para ellos en este momento. No les podemos proteger al 100%, pero podemos disminuirles en mucho ese estrés innecesario que se produce cuando los niños tienen que soportar unos estímulos a los que no son capaces de responder. Y la buena noticia también es que realmente esto no requiere gasto económico, no requiere inversión económica. Sean cuales sean los recursos de nuestra unidad, vamos a poder enfocar los cuidados de los niños desde la perspectiva de los cuidados centrados en el desarrollo. Y tendremos que valorar en cada momento qué es lo que puede soportar un niño, qué es lo que es capaz ese niño de soportar, para qué es lo que está maduro, a qué puede responder y cómo está de organizado. Es un aspecto más al que tenemos que prestar importancia, pero nos vamos a ayudar al niño y además vamos a ver cómo tratando y acercándonos a los niños desde esta perspectiva, los niños van a estar más estables porque les vamos a proporcionar menos elementos desestabilizadores. Si todos estos aspectos que tienen que ver con la neurofisiología todavía no nos han convencido de que debemos de cambiar la forma de cuidar y que debemos de animar a nuestro equipo, en el equipo en el que estemos trabajando, a cambiar y a tratar de introducir esta perspectiva de los cuidados centrados en el desarrollo, tenemos más motivos. Podemos ver qué ocurre con los niños prematuros, qué ocurre en su evolución y qué ocurre en su evolución cuando se les trata o se les atiende de una manera o cuando se les trata y se les atiende de otra. ¿Cómo evolucionan los niños que atendemos en la unidad neonatal? ¿Qué ocurre con ellos cuando ya son escolares? ¿Qué resultados son los que habitualmente se ven? Pues la realidad es que la mayoría de ellos a los 7 años de edad van a ser niños con un desarrollo normal, van a tener un cociente intelectual normal, no van a tener déficits sensoriales, no van a tener patologías importantes que sean determinantes para su calidad de vida,
van a tener un buen desarrollo motor. Una pequeña proporción, que está en torno al 10% o ni siquiera llega al 10%, van a presentar una discapacidad. Y luego va a haber otro pequeño grupo que van a tener pues una serie de secuelas o de alteraciones leves que no van a influir tampoco en su calidad de vida. Es decir, la mayoría de los niños con este análisis podríamos pensar que son niños que van a estar bien. Pero ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que cuando estos niños se estudian desde la perspectiva de las alteraciones emocionales, de las alteraciones del aprendizaje, de las alteraciones del comportamiento, vemos que de esta gran cantidad de niños que habíamos considerado absolutamente normales, sin ningún tipo de alteración y que estaban representados por la columna verde, pues casi la mitad de ellos van a tener este tipo de alteraciones del comportamiento, emocionales o alteraciones en el aprendizaje. Esto tiene gran importancia porque es bastante limitante para el niño y además crea muchísimo estrés en la familia, porque esto ocurre o se detecta en una edad del niño en la que la familia ya estaba muy tranquila, pensaba que todo había ido bien, que el niño estaba bien, y de alguna manera ya pues respiraban relajados y de repente se encuentran otro obstáculo en el camino que hoy por hoy pues es difícil todavía de salvar porque todas estas alteraciones del aprendizaje, del comportamiento y de emocionales en los niños requieren a veces abordajes complejos, multidisciplinares y tratamientos largos y que muchas veces ni siquiera están cubiertos pues por la sanidad pública y lo que hace que estas familias pues tengan que gastar a veces pues un dinero del que no disponen. Entonces esto tiene gran trascendencia y bueno, pues quizás hasta estos últimos años pues no se había prestado mucha atención a todos estos trastornos del comportamiento y emocionales que antes pues se denominaban mínimas morbilidades, pero yo creo que ese nombre no es muy afortunado porque realmente no tienen nada de mínimas. Los datos que hemos visto anteriormente eran datos del Servicio de Neonatología del Hospital 12 de Octubre, pero se reproducen pues en cualquier grupo que haya realizado seguimiento de estos niños hasta pues cierta edad en la que se permite poder hacer este tipo de diagnósticos. Como vemos en la tabla que aparece en la diapositiva, cuando se compara la frecuencia de alteraciones emocionales, de problemas de conducta o, por ejemplo, del trastorno de hiperactividad, pues se ve que son bastante más frecuentes en el grupo de niños muy prematuros que en el grupo de niños nacido a término. Podemos ver que los problemas emocionales son un 4% en el grupo de niños nacidos a término y un 13,5% en el grupo de niños prematuros. Y, por ejemplo, si nos fijamos en el trastorno de hiperactividad, pues aparece en el 8,8% de los niños nacidos a término y hasta en el 30% de los niños que nacen muy prematuros. Es decir, realmente estos niños tienen un problema en su evolución y aparecen problemas importantes en la edad escolar que les van a suponer un obstáculo importante para poder el desarrollo adecuado de sus capacidades. ¿Y podemos hacer algo para evitar estas alteraciones emocionales, estas alteraciones de conducta? ¿Qué nos dicen los estudios? ¿Qué nos dicen los estudios que han visto la evolución de los niños cuando se han tratado de una manera o de otra? ¿Hay diferencias? Como podemos ver en esta tabla, cuando se compara a un grupo de niños que han sido tratados pues, con los cuidados habituales frente a un grupo de niños que han sido tratados de nuevo con cuidados NICAP, es decir, con unos cuidados centrados en el desarrollo, aplicados desde una perspectiva individualizada y que trata de responder a todas las necesidades de los niños, vemos como cuando se hacen valoraciones del desarrollo, los resultados en todas las áreas son mejores en los niños que han recibido estos cuidados centrados en el desarrollo.
También vemos en este otro gráfico cómo los niños que se trataron con NICAP frente al grupo control precisaron menos días de ventilación mecánica, con la importante repercusión que tiene la ventilación mecánica en los niños muy prematuros. Y en esta otra diapositiva, en la tabla, podemos ver que también el grupo de niños tratados con NICAP frente al grupo control presentaban menos discapacidad, unos resultados de desarrollo mejores y también pues una menos frecuencia de discapacidad severa. Esto tiene pues una trascendencia importantísima. Por tanto, podemos decir que hay una mejor evolución de los niños a los 18 meses de edad corregida cuando se tratan con una perspectiva de cuidados centrados en el desarrollo y también encontramos pues menos días de ventilación mecánica. Cuando se habla de los beneficios de los cuidados centrados en el desarrollo, algunos artículos pues han creado gran controversia porque se tienen dudas por los resultados obtenidos desde si estos beneficios son consistentes o no. Estudiar los cuidados centrados en el desarrollo de una forma conjunta es complejo porque son una intervención multidimensional. Como vemos, tiene mucho que ver con la luz, con el ruido, también con los padres, con el amamantamiento, con que si se hace canguro o no se hace canguro, con la prevención del dolor. De hacerlo todo esto desde una perspectiva individualizada introduce todavía mayor complejidad. Entonces, establecer o sacar conclusiones de una aplicación, de una intervención que tiene pues tantas dimensiones y que además actúa no solo sobre el recién nacido, sino sobre la familia, pues puede hacer que los resultados de los estudios no sean fácilmente interpretables. Pero cuando uno analiza uno a uno cada una de las intervenciones que forman parte de los cuidados centrados en el desarrollo, como por ejemplo el cuidado canguro, el amamantamiento, la prevención del dolor, estas intervenciones una a una han sido perfectamente estudiadas con estudios de la mayor calidad, como son los ensayos clínicos, y todas ellas han mostrado un impacto muy positivo en los niños. Por detenernos solo un momento, podemos ver lo que ocurre con el cuidado canguro. El cuidado canguro ha mostrado que los niños están más estables, ha mostrado que tienen un sueño más estructurado, ha mostrado que favorece sin duda la lactancia materna, que los padres tienen menor ansiedad, que también hay menor frecuencia de maltrato cuando los niños han realizado cuidado canguro. Y todo ello pues nos hace pensar que el cuidado canguro sin duda es bueno. Entonces, no tenemos por qué dudar entonces de que si el cuidado canguro incluido en el bloque de los cuidados centrados en el desarrollo no va a tener o no va a dejar de tener el mismo efecto positivo. También sabemos que el cuidado canguro tiene un efecto beneficioso en el comportamiento del niño a medio plazo. Y incluso pues yo creo que pronto van a salir resultados de los estudios que se han realizado cuando los niños son adultos, tienen 20 años y se ve que el efecto perdura a los 20 años de edad. Y estos resultados que se van a publicar, yo creo que en estos próximos años, pues van a tener un impacto muy importante. Entonces es un poco absurdo dudar del beneficio de los cuidados en conjunto cuando uno a uno todos sus elementos pues han mostrado beneficios consistentes en el niño y la familia. Y si todavía no estamos convencidos de que debemos de cambiar y que debemos de introducir el cuidado centrado en el desarrollo en nuestra unidad neonatal, todavía tenemos más argumentos. Vamos a ver qué podemos hacer desde la perspectiva de la calidad y la calidez de los cuidados. ¿Cómo podemos justificar los cuidados centrados en el desarrollo desde este punto de vista? Y aquí lanzo una pregunta. ¿Quién querría ser el niño de 1990? ¿O quizás todos preferiríamos ser el niño del 2009? Estos niños son de similar edad gestacional y tienen pues una gravedad similar
Los dos tienen una enfermedad de membrana hialina, los dos precisan bastante asistencia respiratoria. Sin embargo, el confort que muestra uno y otro niño y el grado de sufrimiento no tiene nada que ver. Aunque solo fuera por esto, yo creo que estaría justificado el que introdujéramos los cuidados centrados en el desarrollo. Cuando tratamos a niños mayores o cuando tratamos a adultos, el que un adulto esté cómodo en la cama, el que tenga el nivel de luz que no le resulte molesto, el que esté en silencio porque es como mejor se siente, todos esos cuidados se los proporcionamos simplemente porque le queremos dar confort, porque queremos estar cómodos y porque además creemos que esto le va a ayudar a recuperarse. ¿Por qué no tiene que ser igual en los recién nacidos enfermos o en los niños prematuros? Ellos tienen más dificultad para expresar sus necesidades, o al revés, quizás tenemos nosotros más dificultad para entender sus necesidades, pero al menos tenemos que tener un conocimiento básico que nos permita saber para qué es lo que están preparados y cómo deberían de estar intraútero, y entonces cómo los podemos tratar de la forma más parecida a como hubiera estado intraútero, porque de esta manera el niño va a sentirse más confortable y va a sufrir menos. Solo esto, la disminución del sufrimiento, sería un motivo más que justificado para introducir los cuidados centrados en el desarrollo. Aunque no tuviera nada que ver en la evolución del niño a largo plazo, aunque no ayudara a madurar su cerebro, aunque los resultados de los niños con cuidados centrados en el desarrollo no fueran diferentes a los de los niños cuidados de una manera habitual, tradicional o como se cuidaban antes, aunque no hubiera diferencias, solo por saber que ese niño está sufriendo menos, tiene menos dolor y está más confortable cuando lo tratamos así, esto nos debería justificar el esfuerzo para cambiar. Por poner otro ejemplo, aunque también se tratará el tema del dolor ampliamente en otras presentaciones. Para tratar el dolor o para prevenir el dolor en los recién nacidos se han buscado argumentos y pruebas de que realmente los niños a los que se trata el dolor evolucionan mejor a corto y largo plazo. Esto está bien, pero no deja de ser algo absurdo, porque cuando tratamos el dolor a un niño o a un adulto, lo tratamos por el sufrimiento que le genera, no porque cuando se termine la enfermedad que está padeciendo esperemos que por tratarle el dolor esa persona vaya a ser pues más inteligente o vaya a ser más guapa de lo que entró siendo cuando entró en el hospital. El dolor se trata porque se quiere disminuir el sufrimiento de los pacientes, porque la prevención y el tratamiento del dolor es considerado un derecho humano esencial, también de los recién nacidos, independientemente de que al tratar el dolor, además, los niños pues tengan mejores resultados a largo plazo. A veces, para el tratamiento y para el enfoque del cuidado del recién nacido, queremos esperar que todo produzca beneficios a largo plazo y eso está muy bien. Y cuando probamos un nuevo medicamento, evidentemente está muy bien que veamos no solo sus resultados a corto plazo, sino que veamos sus resultados a largo plazo. Pero en todo lo que tiene que ver con los cuidados centrados en el desarrollo, todo esto, al fin y al cabo, es lo mismo que aplicamos o deberíamos de aplicar en el cuidado de un adulto o en el cuidado de un niño mayor. En ellos los haríamos simplemente por disminuirle el sufrimiento. También debemos de pensar en el sufrimiento del recién nacido y simplemente eso es el motivo para que tratemos de hacer todo desde una perspectiva que proteja y que disminuya el sufrimiento de los niños. Se ha dicho que los recién nacidos muy prematuros realmente pues no identificaban ni tenían sensibilidad pues, ni para el ruido ni a la exposición de la luz y que realmente pues no eran sensibles a todo ello. Quizás no les hemos mirado lo suficiente a la cara porque cuando uno les presta atención, como se puede ver en la diapositiva, ellos claramente se defienden de la luz y se defienden del ruido y nos expresan su disconfort. También desde la perspectiva de la calidez y la calidad de los cuidados, deberemos de facilitar sin duda ninguna el contacto de los padres con los niños y que la mayor parte de las veces en las que haya que tocar a un niño
pues que sí es posible que sean sus padres los que los toquen y que sean sus padres los que los manipulen. También es importante proporcionar un ambiente adecuado en cuanto al mobiliario, en cuanto a todos los objetos que rodean al niño, poder construir pues el aspecto de una casa familiar, de un domicilio, para que los padres se sientan lo menos extraños posibles, porque cuanto más cómodos se sientan los padres, también esto va a resultar facilitador para establecer la relación con sus hijos. Estos cambios en las unidades requieren muy poco dinero, pero a introducir este tipo de elementos que rompen un poco con el rigor del mobiliario hospitalario y a crear ambientes más cálidos, creemos que sin duda ayuda a la familia y ayuda a que los cuidados pues fluyan de una manera un poco diferente. Y cuando hablamos de crear ambientes agradables, también debemos de pensar en los hermanos de los niños y debemos de proporcionarles algún espacio en el que puedan jugar, en el que puedan leer cuentos. En los tiempos de espera, sus padres, aunque los hermanos también deben de poder pasar a la unidad y también deben de poder compartir tiempo con el hermano ingresado, pero bueno, a veces estos tiempos son muy largos y bueno, pues tienen que tener algún hueco en el que puedan tener pues las actividades pues propias de su edad. Así que teniendo en cuenta lo que se ha publicado últimamente de los resultados estos controvertidos de los metaanálisis en relación con el método NICAP, en relación con los cuidados centrados en el desarrollo, desde esta perspectiva de la calidad y calidez de los cuidados, podemos decir que quizás los metaanálisis, las revisiones sistemáticas, los ensayos clínicos no pueden ser el instrumento de medida de todo. Quizás haya otra dimensión de nuestro trabajo, sin duda muy importante, que debamos evaluarla de otra forma, simplemente en la satisfacción y en el confort del niño y de la familia a la que estamos atendiendo. Esto, cuando nosotros somos pacientes, cuando estamos del otro lado, para nosotros adquiere muchísima importancia. Tenemos que pensar que es igual de importante para las familias que atendemos. Y como he dicho, es un poco absurdo cuestionar pues, el efecto de los cuidados centrados en el desarrollo, cuando algunos de sus elementos, como los que hemos mencionado antes, del canguro, la prevención del dolor, la leche de madre, están también estudiados y se conocen también los efectos positivos que tienen en el niño a medio y a largo plazo. De alguna manera, cuidar desde la perspectiva de los cuidados centrados en el desarrollo es dar voz a los niños prematuros, es dar voz a las familias, es poder responder a las necesidades de los niños prematuros y poder responder a las necesidades de las familias que están expuestas a estas situaciones tan estresantes, tan inesperadas y para las que no estamos preparados ninguno de nosotros. Y si todavía no estamos convencidos de que debemos de cambiar, de que debemos de tratar de introducir los cuidados centrados en el desarrollo en cada uno de los momentos en los que nos acercamos a los niños en las unidades neonatales, pues todavía tenemos más argumentos. Podemos hablar de costes económicos, que sin duda son importantes porque los recursos son limitados. También los resultados de este estudio se contarán en otra presentación y los profesionales que se incluyeron en este estudio fueron tanto médicos como enfermeras y de forma resumida podemos decir que los profesionales se sintieron más motivados, con más sensación de control, pues sintieron una mayor satisfacción laboral y un aspecto que a mí me parece importantísimo es que se sintieron con más capacidad de asumir nuevos retos. Y todavía podemos tener más argumentos.
Estos últimos en relación con la satisfacción de los profesionales cuando trabajan con cuidados centrados en el desarrollo. ¿Cómo se sienten los profesionales? ¿Y qué podemos decir de los cuidados centrados en el desarrollo y del coste económico? Pues, por ejemplo, este estudio que hemos mencionado anteriormente, en el que el grupo de niños cuidados con MICA pues tienen una estancia media más pequeña que los niños que se cuidaron de una forma tradicional. Pues disminuir los días de ingreso tiene un gran impacto económico y esto sin duda les interesa a los administradores.